Entonces, vamos ahora a las preguntas. 1, 2, 3 y 4. 4 mujeres. Empezamos. Gracias, presidente. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili en el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle en primer lugar sobre el subsidio al pago de la luz en Sonora. Preguntarle si se va a dar ese subsidio que aplica del 1 de mayo al 31 de octubre por las altas temperaturas, que cada año se va renovando. El gobernador Alfonso Durazo anunció que ya está gestionando este subsidio ante la CFE. Y preguntarle qué se requiere o cómo se podría hacer para que este subsidio no quedara sujeto a renovación anual, sino que ya fuera permanente en estas temporadas donde pues sí sube bastante el consumo en Sonora. Bueno, tenemos el compromiso, esto aplica para todo el país, de no aumentar el precio de la luz, para decirlo con claridad. No va a aumentar en términos reales el precio de la luz. No ha aumentado ni va a aumentar el precio de la luz. Por eso la importancia de la defensa de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso la importancia de poner un hasta aquí a la privatización de la industria eléctrica. Gracias a la participación de la gente, a la conciencia de nuestro pueblo, estamos recuperando la Comisión Federal de Electricidad. Y esto nos ayuda mucho porque no es la mano invisible del mercado la que fija los precios, sino aquí un Estado con dimensión social es el que decide sobre los precios de la luz en este caso. Entonces, en general, no va a haber aumento de precios en términos reales en la luz. De todas maneras, de todas formas, no desperdiciemos este recurso que se obtiene con mucho esfuerzo y también que se logra a partir de extraer bienes, en algunos casos no renovables, de nuestra madre naturaleza. Entonces, cuidemos este recurso, ahorra un poco, apaga un foco. No hay que ser insensibles, insensatos, hay que tener conciencia sobre esto. Desde nuestros padres se la pasaban apagando la luz. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. En el caso particular de Sonora, continúa el apoyo, es decir, el subsidio, para que no haya aumento en esta temporada de calor en Sonora y en otros estados del país. Y vamos a buscar la manera de que quede ya establecido por escrito para que esté quien esté en el gobierno, ya no haya necesidad de estos acuerdos especiales que autoriza la Secretaría de Hacienda. Pero vamos a analizarlo para ver qué podemos hacer. ¿Se podría pensar en ampliarlo, por ejemplo, para abril? Por ejemplo, esta temporada ha habido 43 grados centígrados y hay gente que no tiene dinero para pagar el recibo tan caro, entonces se aguanta y está con el abanico, ¿no? Y está esperando mayo. Pero bueno, preguntarle esto, presidente. Vamos a ver cómo estamos, porque tenemos que cuidar el presupuesto que es de todos, que a todos llegue, que beneficie a todos y no endeudar a nuestro país. Acuérdense también, porque son lecciones, la deuda de uno, la deuda de las personas, se cancelan cuando uno se muere. No, mi patrimonio principal son mis libros, los voy a heredar, ya están destinados a usarse, ¿no? Con un propósito. Y las deudas, que no tengo deudas económicas, afortunadamente, o las pocas que pueda tener, pues ya mi fallecimiento ya se cancela, no las va a tener que pagar Beatriz ni los hijos. Pero las deudas de los gobiernos, esas no se cancelan. Termina un gobierno y continúa la deuda, se heredan. Entonces, por eso tenemos que ser muy responsables para no heredar deudas. O sea, no hacer lo que se hizo en el periodo neoliberal, ¿no? Que nos dejaron deudas como el FOBAPROA, porque en su momento se decidió rescatar a los de mero arriba, a los machuchones, convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Y esa deuda pues todavía se tiene y hay que estarla pagando. Llevamos años pagándola, pagando intereses, porque todavía se debe el monto que originalmente se contrajo, alrededor de $1 billón de pesos, aunque se han pagado también de intereses una cantidad similar, otro billón. ¿Qué significa esto? Que del presupuesto público, que es dinero de todos, hay que utilizar cada año 40, 50 mil millones para pagar intereses de esa deuda. Entonces, por eso es muy importante la disciplina financiera y administrar bien, y en la medida que podamos, desde luego que se va a seguir ayudando. Gracias, presidente. Este mecanismo que buscarían para que no dependiera de cada año de estarse renovando los acuerdos, ¿cuándo se daría a conocer o cuándo se trabajaría? Tú lo estás planteando, nosotros retomamos tu propuesta y seguramente el secretario de Hacienda ya lo está escuchando o va a tener la información. Lo mismo el director de la Comisión Federal de Electricidad, y nos van a presentar una propuesta. Y cuando tengamos esa propuesta la damos a conocer. Gracias. Es para asegurar hacia el futuro
porque mientras estemos nosotros, el compromiso y lo más importante es la palabra, el cumplir con la palabra empeñada. El compromiso es que no va a aumentar el precio de la luz y que va a continuar el apoyo en el caso de Sonora y otros estados. Gracias, presidente. Gracias, presidente. En una segunda pregunta, en Baja California se acaba de retirar ya el cubrebocas, queda obligatorio en tanto en lugares abiertos como encerrados. Yo sé que la Federación pues nunca ha hecho obligatorio el uso de cubrebocas, sin embargo, pues cada estado ha tomado sus decisiones, ¿no? Ahorita con todo lo que han comentado de la pandemia, del estado de la pandemia, ya que se está transitando a un estado endémico, ¿cuál sería la recomendación? Aquí en la Ciudad de México todavía piden obligatorio el cubrebocas en lugares cerrados, en tiendas, restaurantes, nada más se lo pueden quitar para comer. Aquí mismo no tendremos el cubrebocas. Entonces, ¿cuál sería la recomendación de salud? Pues esto, a ver si Hugo lo puede explicar. Ya lo ha varias veces. Estas etapas. Exacto. Sí, muchas gracias, Shayla Rosagel. Efectivamente lo hemos comentado varias veces, pero con mucho gusto lo volvemos a explicar. El cubrebocas es una medida para reducir transmisión, riesgos de transmisión. Hemos dicho desde el inicio de la pandemia, lo reiteramos, es poco efectivo para protegerse a uno mismo, sirve para reducir transmisión. En la medida en que una gran cantidad de personas lo utilicemos, desde luego se reduce la transmisión. En este momento estamos ya en una fase de mínima transmisión en México y en muchos otros países, afortunadamente. Por cierto, es la primera vez que el conjunto del mundo se sincroniza en una etapa de reducción. En otras ocasiones una región subía mientras otra bajaba sus contagios. Ahora el mundo entero está prácticamente todo en una etapa de reducción. Esto lo que nos permite respecto al cubrebocas y otras medidas es considerar que la necesidad extrema de utilizarlo ya no es tan notoria como lo fue en los periodos muy activos de la epidemia. Eso ha motivado que algunos gobiernos estatales que en su momento decidieron establecerlo como una medida obligatoria, hoy se ven en la necesidad de declarar que se retira la obligatoriedad. El gobierno federal de México desde el inicio lo planteó como una medida basada en el convencimiento, basada en la promoción de la salud, no como una medida obligatoria, porque la lógica de todas nuestras intervenciones, eso es otro elemento destacable y casi exclusivo de México, nuestras intervenciones no van dirigidas a obligar a las personas. Lo dijimos, las razones era, no queríamos fomentar actos de autoritarismo, sobre todo en un país que tiene una historia de autoritarismo. Entonces, las medidas técnicamente fueron diseñadas para obligar a las administraciones de los espacios públicos o privados, el cierre de empresas, el cierre temporal de empresas, el cierre de espacios físicos, etcétera. No a las personas. Las personas son sujetos de la solución en la medida en que se convencen de ser parte de la solución, pero no se les obliga. Entonces, no vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es, en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. De que puede ser útil usarlo en espacios cerrados, desde luego quien lo tenga tendrá menor probabilidad de transmitir. El espacio cerrado sería por el momento el último elemento donde se necesita utilizar. El espacio abierto desde hace varias semanas dijimos es aún menos necesario utilizar. Aprovecho para comentar dos cosas que omití hace rato. El propio semáforo de riesgo COVID, que tradicionalmente nos sirvió de instrumento para identificar el riesgo de transmisión en las entidades federativas, ya lleva 4 sesiones consecutivas de 15 días en donde se mantiene en verde. La proyección que tenemos es que todavía se va a mantener en verde seguramente por un buen tiempo. Quizá rumbo al invierno haya un repunte de contagios. Con tanta protección por la vacuna no será así para las defunciones o la hospitalización. Entonces también hemos decidido que el semáforo de riesgo ya no se emitirá. El del primero, que está vigente, termina el 1 de mayo, ya no lo emitiremos. Y lo segundo es el lineamiento de seguridad sanitaria en los campos de trabajo que emitimos cuando entramos a la fase de nueva normalidad, que contempla una serie de indicaciones. También va a emitirse una nueva versión. Quitamos varias cosas que fueron definitivamente de muy poca utilidad, como los tapetes sanitizantes, los túneles, etcétera, que siempre recomendamos no utilizar. Y ahí está también algunas recomendaciones sobre el cubrebocas en este mismo sentido. Entonces, recomendaría, doctor, porque bueno, lo hacen obligatorio en los lugares, aquí por ejemplo en la Ciudad de México, si entras a un centro comercial, a una tienda, si no traes el cubrebocas te lo piden, ¿no? Es obligatorio, si no, no entras. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Con la publicación, gracias por precisarlo, con la publicación de este nuevo lineamiento, ya está listo el documento técnico, pasa a revisión de la Oficina Jurídica de la Secretaría de Salud. En su momento, quien tiene la autoridad para emitirlo es el Secretario de Salud y se publicará en Diario Oficial la notificación de la nueva versión. Y en esa nueva versión ya quitamos ese carácter restrictivo o obligatorio de uso en los espacios de uso público, privados de uso público o espacios públicos netamente. Pero se anunciará cuando ya se emita, seguramente en muy pocos días. Gracias. Compañera.
Gracias, presidente. Dalila Escobar, de Atiempo.tv. Pues primero preguntarle sobre este asunto de lo del tramo 5 del Tren Maya y del Sélvame del Tren. Ayer, bueno, pues ya se había dicho que se había cancelado y había dado usted las razones, sin embargo, vinieron los ambientalistas y de hecho, bueno, pues Eugenio Derbez lo que publicó fue que no había faltado por capricho, sino por una cuestión laboral y que si usted quería una fotografía con él, pues se lo hubiera dicho. Así fue como lo comentó el comediante. También parte de lo que dijeron los ambientalistas es que sigue existiendo, ellos consideran que existe un riesgo latente de que pudiera incluso caerse el Tren Maya en este tramo porque, bueno, pues aseguran que no hay los estudios necesarios para pues determinar que es un suelo seguro, por decirlo de alguna manera, y justo donde se trasladó el nuevo trazo es donde pudiera haber este riesgo. También acusaron que en el ejido, que sale de hecho en el video de Jacinto Pat, hubo la entrega de 150 millones de pesos y una vez que hubo eso, los habitantes cambiaron de opinión. Fue parte de lo que estos ambientalistas mencionaron ayer. ¿Qué les responde? Sobre todo si tomaría en cuenta la consideración de poner una nueva fecha tal vez para reunirse y aclarar esos puntos que ellos mencionan. Pues son opositores al Tren Maya y no solo al Tren Maya, son opositores a la transformación del país. La mayoría de ellos. Es cosa de que vean sus publicaciones. No solo es con relación al Tren Maya, siempre han estado en contra de nosotros. Ellos pertenecen al bloque conservador. Es como cuando hay una manifestación muy justa en defensa de las mujeres y se montan en esa causa quienes están en contra de nosotros, del bloque conservador. O sea, derechos humanos, defensas de las mujeres, que pues, todos estamos defendiendo a las mujeres, evitando abusos a mujeres y desde luego lo extremo que es el feminicidio. Todos los días trabajamos para eso. Medio ambiente y en todo están, porque lo que quieren es detener el avance de la transformación, porque ellos son conservadores. La palabra, el término, el concepto conservador es eso, mantener el statu quo, conservar, y nosotros queremos transformar. Ese es el fondo. Y pues son artistas con poca dimensión social, pueden ser muy famosos, pero no tienen amor por el pueblo. Se preocuparon en ser exitosos, pero le dieron la espalda durante mucho tiempo a los humildes, a la gente pobre. Se quedaron callados cuando saqueaban al país impunemente y de repente pues se convierten en paladines, ¿no?, de la defensa del medio ambiente o de otras causas. Los intelectuales orgánicos, lo mismo. Es una vergüenza. Lo de Aguilar Camín, que me insulta, me llamó, creo, no lo puedo repetir. Pero hay constancia. Pues chumela cada rato. Ayer, la señora Denise Dresser. Eso sí, ponlo, porque está interesante para que vean el nivel, lo que está originando este movimiento. Porque yo estoy seguro que mucha gente tenía una idea distinta de la señora Dresser, como tenía una idea distinta de Aguilar Camín, o de Krause, o de Chumel, o de Loret de Mola. Pero ahora, como son tiempos de definiciones, pues muchos están mostrando el cobre. Y yo estoy seguro que quienes eran simpatizantes de la señora, sí, ya los niños están en la escuela, entonces lo podemos decir. Y además es para que vean el nivel. Trump exigió y AMLO entregó. Trump amenazó y AMLO cedió. Trump demandó militarizar la frontera y AMLO cumplió. Trump impuso condiciones y AMLO cedió soberanía. Todo esto es falso, pero no es eso. El tema es esto. En pocas palabras, y citando el lenguaje de la 4T, Trump se la metió doblada. Eso es. ¿Qué explicación? Debería de ofrecer una disculpa pública por la vulgaridad. Una cosa es tener diferencias, ¿no?, de adversarios. Yo ni siquiera hablo de enemigos porque no tengo ni quiero tenerlos. Tengo adversarios y podemos tener diferencias, pero así están. Entonces esto no sucedía antes porque todo era pura simulación. Entonces me pregunta sobre los ambientalistas, pues eso es lo que respondo. Ahora resulta que ya no solo es la preocupación por los cenotes o los ríos subterráneos o por los árboles, sino porque se va a fracturar la vía. Ya salieron estructuristas, ingenieros estructuristas. ¿Usted respondería que justo en el avance de las obras nunca encontraron un riesgo de que pudiera pues derrumbarse en algún punto ya de este nuevo trazo? No, nunca. Pues era lo que decían cuando los segundos pisos. El mismo Salinas de Gortari salió una publicación porque en una ocasión una columna se construyó porque estaba en el proyecto para reforzar y él salió a declarar de que estaba tan endeble el segundo piso que ya se le estaba apuntalando para que no se cayera. Salinas de Gortari. Entonces imagínense cómo nosotros vamos ni a destruir la naturaleza ni afectar el medio ambiente y tampoco hacer una obra que vaya a ocasionar una desgracia. Hay ingenieros, especialistas, no solo los coordinadores del proyecto, las empresas tienen ingenieros especialistas. Ya en el informe que se presentó se da a conocer cuántos biólogos están trabajando en el proyecto, cuántos arqueólogos. ¿Tienes el dato? ¿Por qué no lo pones? ¿Van a dar a conocer las manifestaciones de impacto ambiental? Sí, todo. No tenemos nada que ocultar, pero
debe quedar claro que ellos no actúan de buena fe. Son otros sus propósitos. Es que son como los amparos para que no se construyera el aeropuerto Felipe Ángeles. Es lo mismo. Y los intereses que siempre están ahí detrás. Porque muchas de esas asociaciones reciben financiamiento de particulares y hasta de gobiernos extranjeros. 105 en materia ambiental. Y por el lado de los rescates arqueológicos, 292 arqueólogos. Y van a venir aquí el director de antropología, Diego Prieto, también María Luisa Albores, a informar sobre esto. Y toda la información que soliciten quienes están en contra del Tren Maya la van a tener. No tenemos nada que ocultar, absolutamente. Gracias, presidente. En un segundo tema que tiene que ver con asuntos de violencia en contra de las mujeres. Marzo en sí pues ha sido un mes muy violento en este sector. Preguntarle, bueno, pues más allá de atender las causas que originan la pobreza, que son causas distintas a las que originan la misoginia, ¿qué es lo que ha encontrado el gobierno federal a más de 3 años de gobierno de las causas que se puedan dar en torno a que se sigan dando estas cifras en aumento de desapariciones de mujeres, de feminicidio, de violación, etcétera? ¿Qué es lo que usted considera que algo no ha funcionado en la sociedad mexicana para que, diferenciando la pobreza de la misoginia, algo no está resultando bien para las mujeres? Pues yo siento que el problema, la falla de origen, es el modelo imperante durante mucho tiempo. Creo que se dejaron de promover principios, valores, se quiso eclipsar todo el sistema de vida inspirado en nuestras culturas, en nuestras grandes civilizaciones, por un sistema materialista, individualista, egoísta, lo que aquí mencionó Marx Arriaga en el enfoque neoliberal de la educación. Eso es lo formal. Y entonces la pérdida de valores culturales, morales, espirituales, aparejada a la falta de oportunidades, al empobrecimiento, a la desigualdad, pues ocasionó, nos llevó a una decadencia, a un proceso de degradación progresivo. Eso es una decadencia. Entonces hizo crisis. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Pues cambiar completamente ese modelo como lo estamos haciendo, y que no sea el dinero, lo material, lo básico, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, el evitar la desintegración de las familias. O el papel que se cree que deben de tener las mujeres dentro de la sociedad. Sí. Pero eso se tiene en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, en nuestras culturas. Lo que pasa que eso se quiso hacer a un lado. Se promovió un modelo distinto, consumista, en donde cuánto tienes, cuánto vales, y la Cheyenne va. Entonces hay que regresar a infundir principios, valores. Por eso es la transformación y todos tenemos que contribuir. Yo escribí en mi último libro sobre cómo la Ciudad de México llegó a ser una de las ciudades de más consumo de artículos de lujo en el mundo. Y al mismo tiempo, y en ese libro puse el ejemplo de un alto funcionario de la pasada administración del gobierno federal que obtuvo mucho dinero. De repente su esposa con el ayudante, un oficial de la Marina, planean asesinarlo para quedarse con la herencia. Pero posiblemente pensaron que los familiares del funcionario pues también iban a pelear por la herencia o a exigir la herencia. Y entonces deciden matarlos a todos. Y la señora reúne en su casa para una comida a su esposo, a los hermanos de su esposo, a su suegra, y llega un comando y los mata a todos. Imagínense el nivel de descomposición social. Y esto aplica en muchos otros casos, lamentablemente. ¿Por qué? Me preguntas, ¿no? Esta actitud, en este caso, por la ambición, por un modelo orientado a lo material. Nosotros lo que queremos es que se pueda aceptar de que solo siendo buenos podemos ser felices. Por eso hablamos de una república amorosa y por eso hablamos de que la felicidad no se obtiene solo con bienes materiales, con dinero, con títulos. Los títulos, aquí lo mencionábamos. A ver, si llegaste al nivel de posgrado, si eres doctor, pues estamos viendo el modelo con la señora Andrés. La fama, no. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Entonces, nosotros lo que estamos impulsando, lo más importante de todo, no solo es el bienestar material, sino el bienestar del alma. Y te podrá decir, sí, pero ¿cómo se detiene el feminicidio? Pues se detiene así, con una sociedad mejor. Esa es la base. Es como cuando nos preguntaban, ¿cómo van a resolver el problema de la violencia? Y hablábamos, hay que atender las causas que originan la violencia, que no haya tanta pobreza, que mejoren los salarios, que haya empleos, que se atienda a los jóvenes. Sí. Pero eso lleva mucho tiempo. No, ya. ¿Qué van a hacer? Porque esa era la excusa. No se atendían las causas porque llevaba mucho tiempo. Si nosotros no hubiésemos iniciado con los programas de bienestar, pues estaría peor la situación de inseguridad y de violencia. Aún
cuando no hay corrupción y no hay impunidad para nadie. Y el que comete un delito es castigado. Pero aún con eso, lo que ha ayudado más es la atención al pueblo. En el tema de la atención, en el asunto también de violencia y desapariciones, las madres buscadoras, al menos, hay muchos estados, pero también, por ejemplo, en el caso de Sonora, han insistido en poder reunirse con usted. Si bien es cierto que pudieran ser en algunos momentos atendidos por la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Derechos Humanos, lo que ellas dicen es, y lo que usted planteaba con otros grupos, temas ambientalistas, demás, del contacto directo, de qué tiene que aprenderle el Estado a estas mujeres, que ellas mismas han tenido que salir a buscar a sus hijos y los han encontrado, hijos, hijas, si usted les daría en algún momento audiencia, porque cuando va a Sonora a veces, bueno, pues lo vemos también pues atendiendo asuntos de béisbol, que es un asunto que usted menciona que es atender las causas para los jóvenes, no voy a eso, pero nada también más, o sea, ya, ahí sí te pasaste. No, pero o sea, no, pero me refiero a que si en algún momento usted le pudiera dar una atención, una audiencia a las madres buscadoras cuando va a Sonora, al menos. Sí, pero voy a Sonora, a los pueblos Yax, voy a Yécora, voy a ver a los Guarijíos, voy a ver a los Edis, voy a Cananea, o sea, porque no se puede simplificar, ¿no?, a ese extremo que lo estás haciendo, que voy a Sonora al béisbol. No, en algún momento cuando usted fue, claro que fue a los pueblos originarios, pero ellas lo que decían es, si en algún tiempo que pudiera usted dedicar tal vez a este tema de los cada vez que pudiera puedo, hacer con ellas. cada vez que puedo, y tengo comunicación con la gente, con todo el pueblo. Pero no las atendería directamente. Sí, se atiende y los están atendiendo como nunca. Nunca se había atendido tanto a quienes sufren por la desaparición de sus seres queridos. Toda la Secretaría de Gobernación, que antes se dedicaba a reprimir, ahora se dedica a proteger y a defender los derechos humanos. Pero es muy difícil que yo convenza a los conservadores, a los fifís y a los que estaban acostumbrados a medrar al amparo del poder público, porque ya no hay eso. Antes a todas las asociaciones se les daba dinero, no se resolvía el problema, no se atendían las causas, sino era que nadie hablara, era un sistema de control y de manipulación. Pero bueno, tampoco me puedo quejar, porque afortunadamente hay muchísimas personas, millones de mexicanos conscientes y nos están dando su apoyo y nos respaldan. Otros no, pues estamos viendo, pero es una élite de conservadores, de reaccionarios que tienen diferencias con nosotros, no solo por cuestiones económicas. Podría entender que, para no dejar de hablar de este personaje, lo de Mola, pues sí, las diferencias tienen que ver con lo económico. Oiga, presidente, porque, permíteme, pues, por eso sus departamentos. Otros casos es por su conservadurismo, no solo es lo económico. En el caso de la señora Dresser no es un asunto económico, no, es que es muy conservadora, reaccionaria, y le molesta lo nuestro. No quiere nada al pueblo. O sea, es una élite que ignora por completo al pueblo, no le tiene amor a la mayoría de los mexicanos. Sería cosa pues nada más de imaginar cómo tratan a sus trabajadoras domésticas, a la gente cercana, bueno, a los meseros cuando van a los restaurantes de lujo. A mí cómo me patea el hígado cuando de repente, ya no lo hago, pero antes que iba yo a un restaurante y había una mesa por ahí para llamar, los trabajadores, choferes, ellos manejando y las personas atrás, y se baja el chofer, la señora está cerrada o el señor, y abren la puerta que se va. Entonces, esa es una mentalidad, o la hipocresía de lo que siempre hablamos, de los que van a los templos, las iglesias, todos los domingos, confiesan, comulgan y salen de ahí, pero saliendo, si me ven saliendo después de confesar y de comulgar, son capaces de insultarme y se acaban de dar la paz ahí. Y luego el domingo de nuevo, para dejar de nuevo el marcador en cero y volver a pecar, pecar socialmente, o sea, es olvidar los mandamientos. O sea, eso es una gran hipocresía. Pero bueno, no tenemos, repito, que quejarnos porque estamos viviendo un momento estelar en la historia de México. Nada más aprovechando que está aquí la Secretaría de Educación Pública, el tema de la suspensión de las reglas de operación del tema justo de la escuela es nuestra, que en todo caso estaría pues permitiendo que siga la escuela de tiempo completo. Han dicho que se dan los recursos de manera directa, pero en este caso se estaría más bien obligando a que se tengan recursos específicamente para lo que es escuelas de tiempo completo. ¿O cómo se va a tomar esta suspensión que emitió una jueza apenas hace un mes? Pues ya lo explicaron. Lo que era la llamada escuela de tiempo completo, que no funcionaba adecuadamente porque los recursos no llegaban de manera directa, al grado de que el año pasado, que las escuelas estaban cerradas, nos estaban pidiendo el presupuesto. Y se supone que era para pagar a maestros que estaban más tiempo impartiendo clases o para darle de comer a las niñas y a los niños. Y las escuelas estaban cerradas, porque fue un acuerdo arriba. Es un poco lo de las estancias infantiles. Es el mismo programa que en este esquema neoliberal privatizador daban concesiones al que tenía una palanca para recibir un dinero del gobierno y albergar o cuidar en una llamada estancia infantil a niños y a niñas sin seguridad. El modelo
lamentable, triste, de la guardería ABC, la privatización de estas estancias infantiles. Entonces, ¿qué dijimos? Le vamos a entregar a las madres estos apoyos y que ellas decidan qué hacer directo. Y así lo hemos hecho. Pero los opositores nuestros, pues, que eran los que impulsaban esto, que se inconformaron. Bueno, lo de la escuela de tiempo completo es parecido. Entonces, ¿qué es lo que ahora se está haciendo? Para empezar, teóricamente se beneficiaba a 26,000 escuelas de tiempo completo. El año pasado, solo la escuela nuestra fueron más de 60,000, o sea, 3 veces más. Y ahora van a ser 45,000 más. Vamos a llegar este año a 105, a 110,000 planteles. Originalmente hablaron de que la escuela de tiempo completo iba a ser para las comunidades y para los pueblos y para las colonias donde se necesitara que se quedaran los niños porque las madres iban a trabajar. Resulta de que no estaban la mayoría de las escuelas en las comunidades, los pueblos más pobres, sino donde había más influencia del gobierno y de las organizaciones sindicales. Entonces, ¿qué se está ahora haciendo? Ahora se va a dar más recursos a las sociedades de madres y padres de familia y ellos van a decidir si quieren pagarle a los maestros y que ellos estén pendientes de que vayan los maestros más tiempo, y lo mismo en el caso de los alimentos. Ya está, ya lo explicó en una lámina. A ver, en la primera lámina de la escuela es nuestra. No, la primera, esta. Horario extendido y servicio de alimentación. Bueno. Huelga. Huelga. Para mañana. Quedaron ustedes dos. Nada más informar porque ayer se dijo que me la pasé todo el tiempo hablando del departamento de Loret de Mola, que soy un ¿qué dijo? ¿Qué puso él mismo? Desalmado, sí. Que no había hablado del caso de las mujeres que estaban perdiendo la vida. Nada más informarles que estamos atendiendo lo de la joven que perdió la vida y se está aclarando sobre las causas en Nuevo León. El gobernador aceptó, desde que lo planteé aquí, que un equipo del gobierno federal participara en el proceso de investigación y ya se está haciendo, y cuando tengamos nosotros más información se va a dar a conocer aquí con ustedes. Pero nada más que sepan que ya nosotros tenemos conocimiento y estamos participando, desde luego respetuosos de las instancias judiciales del Estado, porque esto es un asunto que corresponde al gobierno de Nuevo León. Es ayudar porque en otros casos, con investigaciones del equipo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en colaboración con la Secretaría de Defensa, de Marina, hemos logrado aclarar muchas cosas. También aprovecho para decirles que he decidido que todos los jueves, así como los martes tienen que ver con la salud, todos los jueves va a ser para informar sobre casos que tienen que ver con estos hechos lamentables, las pérdidas de vidas humanas. Entonces todos los jueves vamos a estar informando aquí. Hay una sección que la hemos denominado Cero Impunidad, pues la vamos a presentar jueves tras jueves, para que se tenga la información. Y sí me da envidia lo del departamento lo de Mola, porque no lo tienes ahí, ¿verdad? Me estaban comentando, nada más para socializar información, pues, porque si no, ni modo que lo van a escuchar en la radio, ¿sí? O lo van a ver en la televisión, o lo van a leer en los periódicos, en algunos, pero mínimo. Entonces, me estaban diciendo de que es el edificio más exclusivo de la Ciudad de México, el edificio con los departamentos más exclusivos de la Ciudad de México. ¿Pon el edificio? Sí, como los del Infonavit. Y también decían que para qué se da a conocer esto. ¿Cómo no? Si esto fue lo que nos llevó a la decadencia a la que hacía referencia, a la que hacía mención. Esta relación de componendas, de complicidades, fue la que produjo la crisis de México. Entonces, si queremos tener una sociedad mejor, pues hay que decir que esto nunca más, ya, basta. Y claro que es un asunto público. ¿Cómo no va a ser un asunto público si eran los atacantes principales, los encargados de destruir a opositores con calumnias? Para eso los contrataban, por eso mucho dinero, para cuidar a la mafia, proteger intereses y destruir a opositores. Entonces, no, el que con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, logra un patrimonio merece respeto.
pero los corruptos no, la corrupción no. ¿Qué vamos a seguir considerando que son rateros nada más los que se roban una bolsa en el mercado, los que se roban 2 cilindros de gas en las casas? Claro, también son rateros. Y estos no van a perder su respetabilidad. Y luego el sistema, no se dé a conocer porque le afecta. Sí. Entonces, el servidor público sí puede y debe mostrar todos sus bienes, y ellos que pertenecen a un poder paralelo, un poder económico, un poder político, no, tienen además el privilegio del anonimato. No, ya, la vida pública cada vez más pública y transparencia. La regla de oro de la democracia es la transparencia, y ojalá y otros también vengan a conocer cuánto tienen todos. Y ahora que un señor inversionista famoso, Moss, sí compró Twitter, ojalá y lo limpien, que lo limpien de la corrupción que hay ahí, de manipulación con bots, con robots, la compra de publicidad sin transparencia, que se acabe la manipulación y que no haya censura para tener medios de información alternativos y que todos tengamos posibilidad de comunicarnos. Pues muy bien, nos vemos mañana. Sí, vamos a hablar por teléfono con el presidente Biden el viernes, creo que a las 12 del día. Pues vamos a esperar porque nos solicitaron ellos la llamada, no sé exactamente, pero es importante el que se dé esta comunicación, escuchar al presidente Biden, que nos ha tratado con respeto, como también nos trató con respeto el presidente Trump y como nosotros los respetamos a ellos. Y tenemos que procurar una buena relación y vamos a ver de qué se trata. Ya les vamos a informar una vez que se haya llevado a cabo la llamada. Lo cierto es que no sé cuál es el propósito. Creo que es una llamada para compartir puntos de vista y creo que esto ayuda mucho. Puede ser en tema migratorio, puede ser lo que está sucediendo en Rusia con Ucrania, puede ser lo de la Cumbre de las Américas. Hay varios asuntos que estamos tratando juntos o que cada quien tiene su opinión, pero nos escuchamos y nos respetamos. Entonces, el viernes ya les decimos qué se trató. Muchas gracias.